Ahora, fíjense, estamos hablando de un momento extraordinario con, en este caso, compras extraordinarias que había que hacer contra reloj. ¿Y qué pasa cuando nosotros le damos esas atribuciones, nosotros como sociedad, a los que mandan, a los que tienen el poder, al presidente, y después se vuelve a la normalidad? ¿Qué pasa con todas esas atribuciones que les dimos en una situación de emergencia, Carlos? Bueno, es un tema clásico que tiene que ver con una relación casi estructural entre el miedo y el poder que le damos al Estado. Hace más o menos 2450 años, se estrenó una tragedia, Edipo Rey. Bueno, esa que es una obra clásica de Sófocles, inspiró una cantidad de pensamientos en la historia de la cultura, mucho en el psicoanálisis. Se sabe muy bien cuál es el centro de la historia: Edipo que mata al padre y se casa con la madre. Menos se sabe cómo es que Edipo llegó a Tebas, que es donde sucede todo eso. Edipo llega a Tebas, ¿cómo se transforma en rey? Porque los tebanos estaban acosados por un monstruo que era la Esfinge. Era una especie de león alado con cara de mujer. La Esfinge merodeaba Tebas y mataba a todos aquellos que estaban cerca de Tebas, entraban o salían de Tebas, y tenía aterrorizados a los que vivían en la ciudad de Tebas. Y la Esfinge dice: solo me voy a ir, me voy a retirar si alguien descifra un enigma. Nadie podía descifrar el enigma. El enigma era: ¿cuál es el animal que camina en 4 patas a la mañana, en 2 patas al mediodía y en 3 patas al atardecer? Edipo descifra el enigma. Dice: ese animal es el hombre que gatea de chiquito, camina en 2 piernas cuando es adulto y con bastón cuando es anciano. Esto hizo que la Esfinge se arroje por un precipicio, llega a la paz a Tebas, vence el miedo y Tebas le da el poder a Edipo, que se transforma en rey. Tenemos en nuestra historia una cantidad de episodios similares. En la crisis del 30, por ejemplo, fíjense, en la época de Alvear, 1923, un ministro de Economía que se llamaba Herrera Vegas envía a un estudiante casi de economía, un chico recién recibido, Raúl Prebisch, que va a ser importantísimo después en la historia de la economía de Latinoamérica, a estudiar un impuesto a Australia. Era un impuesto raro que nadie aplicaba: el impuesto a las ganancias. Lo echan a Herrera Vegas, esa iniciativa no prospera, pero Prebisch, 9 años después, en la dictadura de Uriburu, termina poniendo por única vez y por un año el impuesto a las ganancias, que todavía seguimos pagando en medio de la crisis del 30. La hiperinflación, que provocó pánico, digamos, es un fenómeno que penetra en las casas, penetra en la vida cotidiana de cada uno, le permitió a Menem obtener un poder enorme por delegación, tipo Edipo Rey. Menem obtuvo 2 leyes impresionantes de delegación de poder: la ley de reforma administrativa del Estado y la ley de reforma económica. Todas las privatizaciones se hicieron de un plumazo gracias a que estábamos asustados por la hiperinflación y le dimos a Menem instrumentos extraordinarios para controlar eso. Después vino otro susto enorme, el del 2001, con una hiperrecesión, y le dimos a Duhalde la ley de emergencia económica. Y le permitimos aplicar por única vez y por un ratito, excepcional, el impuesto al cheque, que seguimos pagando, y las retenciones, que también era por un ratito, por la situación excepcional, y la seguimos pagando. La ley de emergencia, por aquella emergencia del 2001, duró hasta el 2018. Es decir, el kirchnerismo atravesó toda la bonanza espectacular que tuvo, probablemente como ningún otro gobierno en la historia, con instrumentos de emergencia para poder tomar medidas sin consultar al Congreso. Eso lo hicimos, ¿por qué? Porque teníamos miedo, el mismo miedo que tenemos ahora. Ahora el gobierno le está dando más controles de precios, el Estado se está tomando para sí la facultad de controlar más los precios y el mercado. Y le está dando la facultad de controlar los precios a los intendentes del conurbano, que son una oligarquía, por decirlo menos, vidriosa, opaca. No sabemos qué va a pasar con el control de precios en manos de esa gente. Aparece en Telam, la agencia oficial de noticias. Hay países donde no hay agencia oficial de noticias. Bueno, nosotros tenemos una agencia oficial de noticias
la idea de establecer un site para controlar al resto de los medios a ver si dan noticias correctas o incorrectas a propósito del coronavirus. Es una forma de control extraña, que la entendemos como normal porque estamos asustados. De golpe, el gobierno dice: voy a tomarme la atribución de aplicar nuevos impuestos por única vez a los supermercados, a las grandes fortunas, le vamos a bajar el sueldo. ¿Alguien tiene la idea de que esos impuestos algún diputado va a decir después lo retiramos? ¿Qué quiero decir? Que en medio del pánico estamos haciendo una delegación más de facultades en un Estado que no solo es caro, sino, como estamos viendo, inepto. No sabe comprar, no sabe organizar una cola de jubilados, no sabe comprar mercaderías. Dicen que tampoco sabe comprar alcohol en gel en el PAMI. Eso lo vamos a ver. Hay toda una discusión acerca de cuánto está pagando el PAMI por el alcohol. No está claro. Entonces, a ese Estado, que es Octavio Paz decía, el ogro filantrópico, que nos da el bien y los domina, le estamos dando una nueva delegación de poder. No nos damos cuenta porque estamos con miedo. Estamos tratando de matar a la esfinge. Y le estamos dando poder a un Estado que ya es enorme y seguirá siendo más enorme cuando pase el coronavirus. Me quedé con la palabra inepto. ¿El Estado es inepto, Carlos? Bueno, tenemos enormes manifestaciones de que es inepto. Basta mirar la administración de justicia, basta mirar lo que se ha retrasado la educación pública en la Argentina. Y Dios quiera que no, pero espero que no nos encontremos con la inepcia del Estado cuando venga en serio el problema sanitario que todavía no llegó a la Argentina. Y esto es lo que tiene en pánico a los políticos hoy. Y por eso la cuarentena se alarga y se vuelve a alargar. Porque es preferible la recesión a que pongamos en funcionamiento o en test, o que pongamos un papel de tornasol en un sistema de salud que por lo menos en el lado estatal carece de inversión hace muchísimo tiempo. Esto que estás planteando, que es súper importante, Carlos, ¿puede ocurrir con un Congreso que no está funcionando? O sea, ¿es peor si el Congreso deja de funcionar para esto que estás advirtiendo? Bueno, es muy buena la idea, ¿no? Porque es parte de lo que nosotros le estamos cediendo hoy al Poder Ejecutivo. El Parlamento británico sesionaba bajo las bombas de Hitler. No se le ocurrió a Churchill y a los demás parlamentarios ingleses decir cerramos el Congreso porque tenemos miedo a las bombas. Yo esperaba que hubiera más democracia, no menos democracia, en una crisis. No solamente está cerrado el Congreso, la justicia está trabajando más que a reglamento. De hecho, hoy se decidió estirar la feria judicial. Bueno, quiere decir que estamos en una enorme concentración de poder en muy poca gente, que no sabemos si se está sabiendo manejar del todo bien. Carlos, ¿cuáles son los anticuerpos? Porque en la emergencia y en el miedo esta delegación de poder sucede. ¿Y los anticuerpos que la sociedad puede construir para frenar esto, cuáles son? Bueno, nosotros a la acumulación de poder le creamos un anticuerpo que es la Constitución Nacional y la idea de que hay poderes que controlan al poder administrador. Concretamente, que haya justicia y que haya parlamento y discusión en el parlamento. No solamente no hay parlamento. En una entrevista que dio el domingo pasado, el presidente se burlaba de una broma que le hicieron diciendo que el radicalismo es el coronavirus. No sé si es el mejor chiste en un momento de crisis como este, donde él lo que tiene que representar más que el conflicto es el consenso, con un Congreso cerrado.